Vale. Muchísimas gracias por esta entrevista, Javier, y Nada, a ti, felicidades María. por esta película que a mí, la verdad, me ha tocado el alma, pero no solo por los personajes, que Ah, qué también, bien. pero por los paisajes que forman parte de la película. Y tengo una Totalmente. primera pregunta y es, primero vemos la imagen del río con el protagonista Antón cuando era niño, con ese palo, Sí, el insecto en la planta y Antón, bosque, el contraste con el mar y luego esa transición de la niñez al adulto en donde antes sí, había sonrisas con sus padres y ahora silencio. Y hay una imagen sí, significativa que no sé si estaré equivocada, que es cuando su madre le está cortando el pelo y él le sí. dice, para, es Para de una cortar. metáfora de lo que está por venir, de algún modo. Totalmente, totalmente. Sí, la primera imagen casi funcionaba como un breve resumen de lo que es la infancia, ¿no? Y de lo que había vivido ese niño en la infancia. Una infancia sólida, rodeada de bosques, de mar, de una familia. Pero claro, han pasado años, ¿no? Y han pasado años y empiezas a decidir cosas, ¿no? Y ese para, me duele mucho, pero no voy a ser lo que vosotros queréis que sea, ¿no? O sea, en verdad es para de cortar, porque no quiero cortarme el pelo y tal, pero en verdad está diciendo mucho más, ¿no? Está despidiéndose, realmente. Él tiene muy claro lo que va a hacer ya. Y entonces sí, sí, lo ha sabido ver perfectamente. Ese para define eso. Define sé que os voy a hacer daño, pero tengo que empezar a tomar decisiones. No sé qué decisiones voy a tomar, pero voy a empezar a tomarlas, ¿no? Y no van a ser seguramente las que se adivina la secuencia siguiente, ¿no? Contento de ver, ¿no? Que hay una sonrisa del padre que se echa para atrás y que le dice, Antón, Antón, fíjate lo que he conseguido para ti, ¿no? Mm. Porque claro, para él, que su hijo trabaje, que tenga un trabajo, que se vaya a la mili, que trabaje, que tenga un trabajo igual que él, que vaya a cobrar más, es perfecto, ¿no? Es lo que querrían todos los padres y más en aquella época. ¿Por qué? Pues porque no es un héroe, no, no es porque sea alguien comprometido ideológicamente, no quiero ir a la mili, es que no quiero ir. Pero sí, me encanta eso de para de cortar porque define mucho. Sí, sí, sí. Hay algo que me ha encantado y es algo que dice él y es sobre la gente buena, ¿no? Que dice a la gente buena le tienen que pasar cosas buenas. Y también a él le intrigan las personas que son Sí, buenas, como Teo. Pero, ¿qué le sí, intriga a Antón de sí, Miguel? Que es un actor, sabemos cosas de él y al mismo tiempo pensamos que es verdad. sí, sí, Bueno, solo sabemos que es verdad lo de la abuela y aún así te quedas claro. con lo del colgante de la abuela. ¿Qué le intriga Sí, al personaje claro. de Miguel? Es que yo creo que me gusta mucho que digas eso a las personas. Bueno, es pues una frase mía, propia mía, no es ni de la novela ni nada. Es una frase y una creencia ingenua mía. Y que prefiero seguir esa ingenuidad. Yo pienso que a la gente buena le tienen que pasar cosas buenas. O por lo menos desearía que fuera así. Y de Miguel le intriga que en realidad sabe que es como él. Porque Miguel y Antón son bien parecidos. Lo que pasa es que uno va con el escudo todo el rato, está actuando todo el rato, salvo al final de la película que ya se han convertido en hermanos, ¿no? O sea, en la escena del grito, ¿no? Que digamos que es el clímax de la transformación. Eh, pero claro, claro que intriga, y también le intriga ese personaje que aunque sea teatral y que rápidamente capta él que es teatral, ya en el bar, cuando va caminando con él no, pero ya cuando le repite la broma y le mira y le guiña el ojo, dice, Sí. joder, qué tío. Pues porque igual le gustaría ser Antón así, tan atrevido y tan osado y tan jeta, ¿no? Le intriga como el que ve a un deportista de alto nivel y dice, joder, qué tío, ¿no? Pues es que es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que más que intrigarle casi lo admira,
¿no? O sea, lo admira como diciendo, yo no sería capaz de hacer eso. Y ve que en verdad es buen tío, ¿no? O sea, que en verdad es buen tío, tampoco quiere, o sea, Miguel no hace mal a nadie. O sea, no haría mal a nadie. Por eso digo que son muy parecidos realmente, ¿no? A mí me parece que son dos personajes que en realidad, en el fondo, se parecen mucho. Andan igual de perdidos. Lo único que la manera de enfrentarse a las cosas es de Antón es con una sinceridad absoluta, ¿no? Yo no sé hacer nada, no sé qué hago aquí, no sé ponerme al aire, no he trabajado nunca en esto, no me gusta la electricidad. Es siempre un no, un no, un no, ¿no? No vale, esto es para otra gente. Y en cambio, Miguel nunca diría eso, ¿no? Miguel llega a vendimiar y es el mejor vendimiando, ¿no? Pero lo mismo si se pusiera a poner ladrillos, sería el mejor poniendo ladrillos, ¿no? O sea, me parece que hay una atracción, ¿no? Me parece que hay una atracción más que una intriga. Le atrae el personaje, un personaje con tanto valor, ¿no? Que él, evidentemente, no lo tiene. Hablando de una escena preciosa, y es cuando se enfrenta a, a este grupo Sí, de personas y les dice, no vais a ganar siempre. Es la primera sí, vez que dice algo en voz alta y lo que dice a mí dije, madre mía. O sea, yo creo que ese punto, no sé si me equivocaré, es el punto que le de golpean, ruptura. de ruptura y de decir, tengo que cambiar o tengo que O romper ese sea, silencio. totalmente. Es el momento que él dice, a ver, todo lo que hace, siente que lo hace mal. Se va de su casa huyendo, huyendo, cuando los demás sus padres están durmiendo, no es capaz de afrontar, de decir, oye, me voy. No, se va huyendo, llega a una casa en la que casi elige irse a trabajar porque tampoco ve que encaja mucho, ¿no? Empieza a trabajar y a los 4 días le da el lumbago, ¿no? Quiere dar un beso a la chica, quiere dar un beso a la chica y la chica se siente atraída, pero le pone el stop. Entonces, como que todo lo que inicia o no llega ni a iniciar, yo creo que es que no apuesta decididamente, le sale mal, ¿no? Y entonces en el momento en el que dice, mira, qué bien que pase este tío por aquí delante, porque lo que es, necesito sentir algo, ¿no? O sea, yo creo que es como el momento de ruptura, de decir, mira, si me pegan una hostia, es que estoy deseando que me la peguen para sentir el dolor, ¿no? O sea, tiene ganas de explotar y de sentir el dolor para decir, vale, a partir de aquí, ¿no? Ya he caído lo más bajo que se puede caer. Venga, a partir de aquí vamos a reconstruirnos y voy a tomar, voy a ser dueño de mi vida. Y, y trataré de vendimiar aunque no sea el mejor vendimiador. Y trataré de sonreír. Y trataré ¿no? De pasármelo mejor y de hablar más. De hecho, hay un momento, yo solo decía a Diego, al actor, le decía, claro, tienes un personaje muy complejo porque eres el protagonista, pero en la primera parte de la película hablas poquísimo, escuchas mucho, pero hablas poquísimo. La escucha es una cosa, la escucha es una cosa muy difícil, porque además Diego está todo el rato en papel, o sea, todo el rato, y en la escucha me parece que es una cosa, tú te das cuenta, en cualquier plano que está hablando otras personas y él está escuchando, está estupendo, Diego. O Sí, sea, una frase, o sea, dice todo sin decirlo sí, todo el rato, está reaccionando todo el rato y eso es un trabajo muy complejo, ¿no? Porque cuando hablas tienes otra herramienta que es, claro, lo que estás diciendo, ¿no? Pero escuchando es muy difícil, ¿no? Transmitir todas las emociones. Y es a partir de ahí cuando él toma un poco la decisión, incluso hay una evolución en cómo se viste, incluso cómo está peinado, en su actitud ante la vida, su actitud con Miguel también. Aquello de que me gusta mucho esa escena porque es muy cortita, pero tanto, o sea, que le dice, "Ah, ¿qué te ha pasado ahí? El facha del otro día, ¿no?" Le sí. dice, anda, tenías que ver cómo le dejé, ¿no? Imagínatelo, pues eso, imagínatelo. Y él hace una broma, él es el protagonista de la broma, él es el que hace el chiste, no hacen el chiste de él, ¿no? O sea, ya empieza una pequeña transformación ahí, ¿no?
Y sí, sí, evidentemente ese momento es un momento de eclosión, de ruptura, de clímax, ¿no? De clímax. A partir de ahí empezamos a construir otro Antón. Y hablando de esos Antones, porque son muchos a lo largo de la película, Sí, son las mujeres como Ana, su hermana, pero el personaje de Itziar Miranda, los que sí, le hacen hacer ese cambio, le hacen pensar, porque Itziar le habla de no herir el grano, la uva es nuestro tesoro, y no sé si es una metáfora de esa vida dentro del contexto de la historia y también siento que, por ejemplo, el personaje Itziar es un alma, pero bondadosa, atada a la tierra. hasta la Eh, tierra. entonces es ese personaje que a mí, que a Antón le han marcado, o sea, de distintas maneras las mujeres. Su madre, porque es con la única que se Toma, habla, Ana, y luego Alba, Alba. sí, sí. Sí, 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 totalmente. El personaje, todos los personajes que aparecen en la película, si te das cuenta, le ayudan en algo, ¿no? Casi todos le ayudan en algo. Como una road movie, ¿no? Funciona como una road movie, en lo que los lugares son muy importantes, pero los personajes con los que se encuentra son también muy importantes, o más importantes incluso que los lugares. Y el personaje de Iciar era, con el personaje de Chris, de Alba, De Alba Cristo. Martínez, es una iniciación al amor, ¿no? A una pequeña historia de amor-desamor, pero el personaje de Ciar es alguien, joder, es que tiene muchos valores, le transmite muchos valores, ¿no? El primero, el empezar a creer en él, en sí mismo, en tomarse las cosas con calma, ¿no? O sea, porque Antón está siempre como con una sensación de, de agobio de tener que decidir cosas, ¿no? No estoy haciendo nada, no lo hago bien, no sé, ¿sabes? Entonces es como que, pues si te gusta escribir, escribe, ya está. Y no hay que hacer más. O cuando tiene la conversación de después, ¿no? Que habla mucho de la Tierra, que para mí era un mensaje para Antón y en general para la película. El personaje de Icíar no existía en el libro, lo creé yo para Icíar, basándome un poco en Icíar, que somos muy amigos, y basándome, esto es una cosa que se puede decir en paréntesis, pero hay un libro que me gusta mucho, que es el Walden de Thoreau, eh, y ese contacto con la naturaleza, y basé un poco el personaje, no directamente, pero sí influido por el Walden de Turo, ¿no? O sea, esa idea de que no es necesario viajar a ningún lugar, ¿no? Que la naturaleza te da posibilidades cada día de que cambia la naturaleza, ¿no? Si te paras a mirarla, ¿no? Y en cuanto a decías lo de también lo de la uva, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el rato hay policía, yo creo que es un mensaje que va por encima con una capa, ¿no? Muy tranquila. Y después hay otras subcapas, ¿no? Que está hablando con más profundidad, ¿no? Eh, y es chulo que tú lo veas. Y, quiero decir que en verdad cuando uno construye una historia, yo siempre lo digo, las historias tienen que tener varias capas, una muy sencilla para que la historia llegue y se entienda, y después hay mensajes que habrá espectadores que los cojan o habrá otros espectadores que no. Pero hasta el que no los coge, entiende que algo está pasando ahí, ¿no? O que la película está llena, que tiene grasa, ¿no? O sea, que es compacta. Y el personaje inicial sí que me parece muy interesante en ese aspecto, ¿no? Que me parece que tiene mucha profundidad. Otra de las cosas que, o escenas que me gustaron muchísimos es cuando el hecho de que le digan sigue hablando en gallego, nos gusta cómo suena. Sí, sí, Y porque es muy tierno, ¿no? es muy tierno y yo creo que es necesario el hecho de que deberíamos escuchar a otras personas, aunque no las entendamos, porque no somos, pero decir, ostras, me gusta escuchar en gallego y es algo muy bonito que dije, no sé si ahora, tal y como estamos, la gente se sienta y dice, deja de hablar en gallego que no te entiendo. Entonces, eso me gustó mucho que saliese. Sí, es muy bonito, porque aparte es una lengua oficial, que es una lengua además preciosa, ¿no? Porque aparte, a nada que, es como el catalán, a nada que quieras intentar entenderlo, lo entiendes. O sea, o más o menos lo entiendes. O sea, se te puede perder algo, pero lo vas a entender. Yo aquí estoy, yo veraneo siempre en Donosti,
temas familiares desde pequeño, yo intenté euskera es muy difícil. Eso es otra liga. Eso es otra liga, no entiendes nada. Y lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado. En los años 90 intenté aprender, pero es imposible. Pero en cuanto a otros idiomas, y sobre todo en otras lenguas, y sobre todo el gallego, que se mezcla el portugués con el español y que son que suena tan bonito. Hay idiomas que suenan bonito y el gallego suena bonito, ¿no? Sí, Suena como cariñoso, ¿no? Y, y sí, era una manera también de que Antón tuviera un cierto atractivo ante Chris, ¿no? O sea, ¿sabes? Ya imprimen como, al fin y al cabo, Chris se siente atraída por él, ¿no? Y parte de esa atracción también es por esa cosa que tiene, esa forma de expresarse tan cariñosa, o sea, tan, no cariñosa, sino dulce, ¿no? Y el gallego tiene algo de dulce, ¿no? La sí. sonoridad. Sí, sí, sí. Me gusta ese momento que le dice solo de, no, no, que sigue, sí que sigue, que es muy bonito. Sí, y es cierto que hoy igual la gente se lo tomaba mal. Estamos un poco, estamos viviendo momentos complejos. Otra frase o algo que se me ha quedado es, no sé, cuando dicen no se trata de imponer, se trata de entender. ¿Cómo sería un mundo que, si viviésemos en un mundo en el que esta frase calase más hondo y, y no impusiésemos tanto como hacemos? Sí, ¿Cómo sería? sí. Sí, eso es algo que también pienso, ¿no? Muchas de esas frases son pensamientos míos, ¿no? Totalmente. Pensamientos no están en el libro, eso tampoco salía en el libro. El momento, ¿no? El que estamos viviendo, ¿no? O sea, que hay tanta ansiedad. Eh, se grita. Yo no tengo redes sociales, por ejemplo. Pero se grita en las redes sociales, se grita en todo, hasta en el Congreso se grita. Y nadie escucha, ¿no? Y, y sobre todo hay algo que me parece que falta, que es escuchar y saber que cuando te sientas con alguien a debatir sobre algo, que vas a tener que ceder algo, que vas a perder algo. Porque de eso se trata. Convivir se trata de eso. Vivir lo mejor que podamos entre todos, sabiendo que no va a ser eh, todo como quieres tú, ¿no? O sea, sino que tienes que ceder algo, ¿no? Y en ese imponer es eso, ¿no? Hay que convencer, hay que convencer, y hay que convencer con los actos, y hay que convencer con las palabras, pero no con los gritos, pero no con los gritos ni con las frases gruesas que estamos tan acostumbrados ya en los últimos años, ¿no? Es un poco triste en ese aspecto. La música en la película es otra de las bonitas casualidades que me he encontrado en donde Antón no habla, pero la música pues, la acompaña, Habla. habla por sí misma como si Bien. fuese un pensamiento. ¿Cómo fue ese proceso? Wow. Pues fue un proceso, es un proceso no tan habitual en una película de bajo presupuesto como la nuestra, o bueno, bajo presupuesto, pero bajo, no es un presupuesto alto. Eh, yo tuve desde el principio clarísimo que grabar con una orquesta sinfónica. No tenía claro, yo quería una banda sonora de verdad. ¿Por qué? Porque esos espacios lo merecían. Y porque la profundidad que le quería dar al personaje también era necesaria. Yo siempre lo veía, o sea, desde el principio. Entonces, con el músico, con Gonzalo Alonso, trabajamos muchísimo, pero muchísimo. Nos equivocamos, fallamos, propusimos. Bueno, el verano pasado, a estas alturas, aún estábamos con la composición. Fuimos a grabar a Bratislava, me parece que fue finales de septiembre, principios de octubre. Pero estuvimos como 3, 4 meses absolutamente metidos todo el rato él y yo, probando, tal, me mandaba cosas, las retocaba yo, se las mandaba, le mandaba, bueno, fue muy, muy interesante. Y la música, evidentemente, yo soy alguien que o sea, me gusta mucho eh, que la música tenga poder en la película, ¿no? O sea, que, que sea importante, porque las grandes películas que yo recuerdo en mi memoria, la música era muy importante. Claves, ¿no? Una, el paisaje, ¿no? Que para mí lo teníamos que acompañar con esa rotundidad, Ujú. ¿no?
primera escena con el mar, con esa felicidad y con esa melodía, ¿no? Pero también había una cosa muy importante, que era al personaje, esto no es tan fácil de entender, ¿eh? A ver si lo sé explicar. A Antón muchas veces íbamos a la contra en la música, a la contra en cuanto a dramatismo, ¿vale? O sea, si estábamos en un momento dramático, hacíamos un momento, al final de la película, por ejemplo, cuando en el montaje en paralelo él está ensoñando que se está despidiendo de Isidro, que se está despidiendo tal, y a la vez le están pegando la paliza. Eso Sí, fue lo más complejo musicalmente, porque es un momento todo lo contrario, es como... Es muy bonito, muy armónico, para cortar un momento dramático que le estamos dando la vuelta musicalmente. Que sea Bernard Herrmann o músicos que son muy narrativos y que van con feliz, o sea, estoy triste, es una música triste. Aquí por momentos rompíamos eso y lo hacíamos a la inversa, ¿no? En algunos momentos yo le decía a Gonzo, prueba, a Gonzo que es Gonzalo Alonso, decía, prueba, vamos a intentar esto, ¿no? Y yo creo que la cúspide, hay varios momentos musicales, pero el último, la escena de la paliza sí, y del paseo, digamos que es como, ahí está todo, está toda la música, todo lo grueso de la música, porque hay un momento muy armónico, hay otro momento más dramático, hay momentos muy bonitos, ¿no? Musicalmente, que yo cuando, fíjate cómo es, yo he escrito esa secuencia, la he rodado, la he montado, pero cuando le pones la música completa y la terminas, te he de decir que yo lloré en mi casa. O sea, la primera vez que la vi terminada y acababa de montar, llamé a mi mujer, a María, y le dije, María, ven, vamos a verla. Le di el play, la estuve viendo y me eché a llorar, ¿no? Porque dije, wow, es cine, ¿no? Son las historias, ¿no? Las historias que me han hechizado desde pequeño y ahora lo he hecho yo, ¿no? Y la música ayuda mucho. La música ayuda mucho. ¿Y crees, una pregunta loca, que si ahora, en el tiempo que vivimos, después de todo lo que ha vivido el personaje del gallego, como le llaman, que luego al final le dicen su nombre, tuviese que escribir acerca de la película, ¿cómo, qué diría? ¿Qué escribiría? ¿Con qué palabra la podría describir? ¿Con qué sentimiento o adjetivo? Ya, el escritor, el actor, no el Sí, actor real, no, no eso, el Antón Castro escritor. real. Eso. Qué bueno. Ya, qué pregunta. A ver, ¿qué diría de la película? Wow. Que está hecha con ternura, que me parece que hay una palabra que es la ternura, que domina toda la película, ¿no? Después hay otras palabras, que son la fraternidad, es una palabra en desuso y que es muy bonita también, la fraternidad, ¿no? Pero me parece que la ternura, ¿no? Que es una película que tiene mucha ternura dentro y él es muy tierno, es un personaje eminentemente tierno y bueno. Hay un momento también que se habla de las buenas personas, ¿no? Sí, Cuando muere Isidro. Isidro también, cuando Sí, muere Isidro, era, y que le dice simplemente, era una buena persona, ¿no? sí. Tuvo una buena vida y era una buena persona, no se puede pedir más, ¿no? Mm. Bueno, me parece que Antón sería ese Isidro también en el tiempo, cuando hubieran pasado 40 años y estuviera cercano a irse, eh, creo que sería esa buena persona, ¿no? Pero sobre la película yo creo que se daría cuenta que hay mucha ternura dentro, ¿no? Y que, qué bonita esa pregunta que me has hecho. Me voy a pensar esta noche. Pues muchísimas gracias, Javier, por tu Bueno, tiempo, por a la ti, a entrevista ti. y felicidades por la película que de verdad a mí me ha gustado muchísimo. O sea, Qué bien, cómo me alegra.